tarde. Estamos en el libro de Jueces y empezamos hace 2 semanas atrás mirando este libro y llegamos a la parte de la semana pasada hablando de la conquista de Judá y lo que hizo Judá, lo bueno, lo malo, y miramos cómo Judá pudo tener éxito y también donde él fracasó, y es lo que estudiamos la semana pasada. Y lo que miramos hoy, lo que vamos a terminar y cómo vamos a terminar el capítulo hoy, es sobre el fracaso de las otras tribus. Y cuando estudiamos el Antiguo Testamento, es importante saber que el Antiguo Testamento se repite pues muchas veces. Y es nuestro deber como personas que leen la Biblia de saber que se repiten estas cosas porque la humanidad, el ser humano, pues hace el mismo error una y otra vez. Y es lo que tenemos que recordar, que los hábitos del ser humano son hábitos que se repiten porque el ser humano repite las mismas cosas. Y es por eso que nosotros, y no sé a qué edad ustedes llegaron a la fe, pero hay que suponer ustedes llegaron a la fe a los 21, a los 31 van a cometer el mismo pecado porque tenemos la misma naturaleza. Y a los 41, el mismo pecado que les trajo tropiezo, los 21, a los 41, 51, 61, 71 y sigamos 80 para arriba, serían el mismo tropiezo porque somos seres humanos. Y es lo que tenemos que entender y es parte de lo que enseña la palabra de Dios con Israel. Y es por eso que nosotros, lo interesante de la iglesia moderna es que la iglesia moderna, y cuando hablo de la iglesia moderna no hablo de la iglesia del 2026, estoy hablando de la iglesia del 1900. Lo que es gracioso de la iglesia moderna es que la iglesia moderna mira al Antiguo Testamento y se admira de Israel y dicen: Israel, qué mensos son. Leemos Éxodo, Levítico, leemos Números, y lo que sale de ahí es: Israel, qué mensos son ellos. Porque un viaje que les tuvo que durar 8 días, pienso que les duró 38 años. 40 si le queremos agregar los 2, pero 38 años anduvieron y lo que es interesante o gracioso es si miramos el mapa, ellos están yendo en círculos. Y van en círculos porque su pecado los impedía llegar a donde Dios quería que ellos llegaran. Y nosotros podemos mirar esa imagen, leer esas lecturas y decir: ¡qué mensos! ¡Qué mensos! Mientras tanto, nosotros, Iglesia Moderna, 1900, y si queremos ir más atrás, lo podemos hacer, pero 1900, porque todos nacimos aquí del año 1900 para allá, y obviamente no estoy diciendo que nacieron en 1900, estoy diciendo nacimos todos entre ese siglo. Pero lo que nosotros, si somos honestos, si podemos ser honestos el uno con el otro, nosotros nos damos cuenta, y otra vez, no sé cuánto tiempo han estado en la fe, pero hay que suponer que todos hemos estado en la fe 15 años. Es posible que nosotros hemos estado caminando en círculo con el mismo pecado por 15 años. Y miramos a Israel y decimos: qué mensos, 38 años en el mismo lugar. Mientras tanto, nosotros por 15 años hemos estado en el mismo lugar. Con inconsistencia de leer la palabra, inconsistencia de orar,
inconsistencia de amar a los hermanos, inconsistencia en lo que sea. Y nosotros por 15 años, y obviamente hemos posiblemente estado en la fe más, menos, habrá que suponer 15 años. Nosotros, cuando lleguemos a 38 años siendo cristianos, vamos a ser como los israelitas. En el sentido de que hemos estado en la misma cosa. Y es por eso que es importante, cuando leemos el Antiguo Testamento, no admirarnos, no decir, qué mensos. No admirar y decir, yo si estuviera en jueces, yo sería uno de los buenos. Porque hay veces, ¿sí? Y lo que a mí siempre me da risa es cuando un cristiano se compara a Job y dice, lo que me está pasando es como Job. Y me da risa porque Job empieza y nos dice de Job que Job era un buen hombre, un hombre que era recto ante el Señor. Y muchas veces lo que nos viene, los problemas que vienen a nuestras vidas, no son el resultado de que Satanás va detrás de nosotros, es el resultado de nuestro propio pecado. Pero nosotros, como no nos gusta admitir que somos pecadores, no nos gusta admitir que los problemas que yo tengo hoy en día es el resultado de mis pecados, es mejor decir, pues yo soy como Job, yo soy una víctima de Satanás. Y déjale hecho todo a Satanás y no me culpo que yo soy inconsistente con el Señor. Y empiezo de esa manera porque vamos a leer este capítulo o estos versículos, estos 16 versículos, pero los vamos a leer hoy, los vamos a leer una y otra vez en diferentes maneras, con diferentes personajes, con diferentes nombres, diferentes ciudades, pero va a ser la misma cosa. Dios manda, Dios da autoridad, Dios dice, yo voy contigo, yo estoy contigo, tú ve, haz esto. Y vamos a ver que una y otra vez, a través del libro de Jueces, Israel cumple a la mitad. Cumple a la mitad. Una y otra vez. Y es importante que nosotros entendamos que esto sucede porque el pecado nuestro es así como nos tiene. Y es por eso que cuando llegamos al Nuevo Testamento y leemos lo que nos dice nuestro Señor sobre el pecado, Él habla del pecado de una manera muy, muy grave y lo pone a un punto muy grave. Y cuando leemos Santiago, lo que Santiago dice de la tentación, él habla de la tentación como algo que es tan de suma importancia como tratamos. Y es por eso que vamos a mirar esto una y otra vez. Con eso llegamos al texto y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios y leemos Jueces 1, versículo 21 al 36. Nos dice: pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los benjamitas en Jerusalén hasta el día de hoy. De igual manera, la casa de José subió contra Betel, y el Señor estaba con ellos. Y la casa de José envió espías a Betel, el nombre de la ciudad antes era Luz. Y los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: te rogamos que nos muestres la entrada de la ciudad y te trataremos con misericordia. Él les mostró la entrada de la ciudad e hirieron la ciudad a filo de espada, pero dejaron ir al hombre y a toda su familia. Y el hombre fue a la tierra de los hititas y edificó una ciudad a la que llamó Luz, y en su nombre hasta hoy. Pero Manases no tomó posesión de Bet, Sean y sus aldeas, ni de Tanac y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Iblem y sus aldeas, ni de los habitantes de Megido y sus aldeas, porque los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel
se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, aunque no los expulsaron totalmente. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser, y los cananeos habitaron en medio de ellos en Geser. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Nalal, de manera que los cananeos habitaron en medio de ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni de Jalab, ni de Aksib, ni de Elba, ni de Afec, ni de Rehob. Así que los de Aser habitaron entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, porque no les pudieron expulsar. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes ni a los habitantes de Bet-Hanat, sino que habitó entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, pero los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Hanat fueron sometidos a trabajos forzados. Entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no los dejaron descender al valle. Y los amorreos persistieron en habitar en el monte Eres, en Ajalón, en Salbim, pero cuando el poder de la casa de José se fortaleció, los amorreos fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la subida de Acraim, desde Sela hacia arriba. Tomamos nuestro lugar. Nos dice, y empezamos aquí, y se nota, y si leen conmigo el 21, miramos cómo hay un cambio ahora de tono. Y dice el 21, pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos, y empieza el cambio de tono. El llamado, la ordenanza, el llamado a estas tribus era que ellos tenían que someter y expulsar, sacar de cualquier manera, matar o lo que sea, a la gente de la tierra. Y tenemos que recordar que este es el llamado, que esta es la ordenanza de nuestro Dios. Y saber que cuando el Señor habla se tiene que cumplir todo completo, si no es desobediencia. Porque es así como es el pecado. El pecado no es que nosotros porque cuando pensamos en pecado, pensamos en lo más feo. Si yo digo, ustedes son pecadores, o si les decimos a un grupo de personas que no aceptan que son pecadores, ustedes son pecadores, entre ese grupo nos dirán, pues yo no soy ladrón, yo no soy esto, yo no soy lo otro, porque la gente piensa, yo solo soy pecador, o cuando piensan de pecador, piensan pues de lo más feo, de lo más extremo. Pero lo que el pecador es una persona que cumple con la palabra de Dios a medias. Porque si somos parte o parcialmente obedientes, somos completamente desobedientes. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿De acuerdo? Si mamá me dice, saca la basura, y yo la llevo a la mitad de la basura, la he sacado de la casa, pero no he cumplido con el deber que ella me ha dado. Y eso que estamos viendo y es lo que miramos con Israel una y otra vez, y es lo que vamos a mirar. Y lo que yo he mirado en mi propia vida al leer este libro, porque desde que empecé a estudiarlo, he leído Jueces como unas 20 veces. Y las primeras 2 veces, les voy a ser honestos, me admiré de ellos y dije, no, pues qué mensos. A la 5ª vez dije, qué menso soy yo. Porque se voltea el tono de esto, porque uno se da cuenta, pues yo soy obediente al Señor a medias también. No me gusta admitir, no lo quiero confesar, pero yo le soy obediente al Señor a medias muy, muy seguido, casi como si yo estuviera en el libro de Jueces. Yo
estuviera ahí en medio de todos los israelitas. Yo no fuera uno de los buenos, yo no fuera uno de las excepciones. Y lo que tomamos aquí, nos dice el 21, pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén, así que los jebuseos han vivido con los benjamitas en Jerusalén hasta el día de hoy. Porque lo que los benjamitas hacen, ellos tratan con los jebusitas de una manera, con los jebuseos, perdón, de una manera donde ellos dicen, nosotros vamos a tratar con paz, con respeto. Y lo que tenemos que mantener es que nosotros no estamos estudiando esta parte del punto de vista político, no lo estamos estudiando el punto de vista social, porque ciertamente podemos mirar esto y decir, pues esto es una tragedia, y no lo estamos estudiando de esa manera. Y es importante cuando leemos el Antiguo Testamento y leemos las ordenanzas que vienen de Dios, que es una cosa que no nos gusta y no estamos de acuerdo, y eso pues puede pasar. Pero cuando la ordenanza viene de Dios, a uno no le puede gustar, a uno no le puede caer, pero porque es de Dios se tiene que cumplir porque es de Dios. Y cuando no se cumple es ahí cuando entramos en pecado. Y lo que tenemos aquí es que se le dice a todas las tribus que tienen que conquistar la tierra y no solamente conquistar, pero sacar a la gente que estaba en esa tierra. Sacarlas por completo para que no haya ninguna tentación de pecado, de combinación. Y lo que ellos hacen, ellos tratan con ellos con una actitud de aceptar y vivir entre ellos y tener armonía donde Dios no llama que haya armonía. Dice el 22, de igual manera la casa de José, y cuando habla de José es Efraín y Manasés, los dos hijos de José. De igual manera la casa de José subió contra Betel y el Señor estaba con ellos. Y la casa de José envió espías a Betel. El nombre de la ciudad antes era Luz. Y los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, te rogamos que nos muestres la entrada de la ciudad y te trataremos con misericordia. Que es muy, muy similar a la historia en José, cuando entra a la casa de la prostituta y le dicen, si tú nos ayudas, nosotros te ayudamos a ti. Dice el 25, él les mostró la entrada de la ciudad e hirieron la ciudad a filo de espada, pero dejaron ir al hombre y a toda su familia. Y el problema con esto es que es una cosa cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, y es aquí lo que se está pasando. El Señor dice, ustedes vayan, yo voy contigo, y ellos empiezan a usar sus propios planes, y cuando empiezan a usar sus propios planes, dejan ellos entrar dejan ellos entrar la carne para deshacerse de lo que el Señor les había mandado hacer. El Señor les manda deshacerse de toda la gente. Ellos aquí están enseñando y demostrando misericordia a lo que no se debe demostrar misericordia. Dice el 26, y el hombre fue a la tierra de los hititas y edificó una ciudad a la que le llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Que el hombre que dejaron vivir va y hace una ciudad cerca de ellos y establece otra ciudad entre ellos. Y es por eso que lo que miramos y lo que estamos estudiando aquí es una serie de eventos que ellos no están obedeciendo completamente, y porque no están obedeciendo completamente, están dejando que las semillas de pecado empiecen a nacer. Y cuando nosotros pensamos del pecado de una manera pequeña, cuando pensamos que el pecado no es algo grave, no es algo importante, yo puedo ignorar el pecado porque el pecado, pues ¿qué es el pecado? Nosotros estamos dejando entrar a la muerte.
Les leo lo que nos dice Santiago. Santiago 1 nos dice la palabra de Dios. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado a seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Que las pasiones carnales, las pasiones de la carne, nos llevan a producir en nosotros, o a concebir, como usa la palabra aquí Santiago, pecado. Nuestras propias pasiones, lo que nosotros deseamos, y cada uno de nosotros tenemos diferentes pasiones, pasiones de dinero, pasiones de placer, pasiones de material, pasiones de lo que sea. Y todos tenemos diferentes pasiones, y son esas pasiones que nos van a llevar a la tentación. Y esas pasiones, cuando no son sometidas, cuando no se agarran y no se someten a la palabra de Dios, que estas pasiones dejan que dé a luz al pecado, y que nazca el pecado. Y nace de una manera muy pequeña, muy pequeña. No nace grandísimo, nace pequeño. Y nace el pecado de una manera pequeña, y nace, por ejemplo, con un pensamiento, con una actitud, el cambio de vocabulario, porque es así como nace. Es como el engaño, por ejemplo. El engaño no sale solo engaño, sale poquito. Empezamos a hablar con una persona que no debemos hablar, y tarde o temprano esa conversación que no era nada se convierte en una conversación pues más intensa. A lo mejor se empieza a decir cosas que uno no debe decirle a una persona que no es su esposa. Uno empieza a hablar más frecuente, uno empieza a buscar más. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos acostados en una cama con una persona que no es nuestra pareja. Y decimos, pues, ¿cómo llegué aquí? Llegamos aquí porque dejamos abierta pues una pasión. Y empezó a abrirse esa puerta cuando nosotros empezamos a pensar: ¿y si me casé con la persona equivocada? Y ahí nace. Miramos en la tele o miramos en lugar una persona y decimos: ¡wow! ¡Qué belleza! Y ahí empieza, ahí nace. Y nosotros no agarramos ese pensamiento, no agarramos eso y no lo sometemos, no nos arrepentimos, no decimos: Señor, guárdame, Señor, cuídame. Y nace y estamos allá. Empieza con una molestia. Nosotros nos dejamos llevar porque estamos apasionados de que todo salga como nosotros queremos. Y empieza con una mala palabra. Alguien no hizo lo que queríamos, como queríamos, cuando queríamos. Y se nos sale una mala palabra. No hay problema, una mala palabra. Después sale otra. No le hicieron otra vez, sale otra. Y eso sale gritos. Y eso estamos golpeando la pared. Y eso estamos pateando la puerta. Y cuando menos esperamos, estamos golpeando a nuestra pareja. O estamos abusando a los niños. ¿De dónde nace eso? La gente no se levanta y dice: hoy yo voy a golpear yo voy a abusar a mis niños y voy a golpear a mi esposa o a mi esposo. Viene de una actitud, viene de un pensamiento, viene de
una pasión que no es cumplida, que no es sometida a la palabra de Dios, que da luz al pecado, y cuando menos esperamos, nosotros estamos, como nos dice aquí, en la muerte. Y es por eso que nosotros tenemos que estar siempre vigilando nuestras vidas y vigilando lo que estamos dejando entrar a nuestras vidas, porque todo lo que entra a nuestras vidas afecta a las pasiones. Si yo tengo un problema con la tentación sexual, por ejemplo, y yo solo miro películas donde siempre hay escenas de sexo, yo estoy poniéndome en situaciones donde tarde o temprano yo voy a estar mirando la pornografía, o yo voy a estar buscando cumplir con las escenas que yo estoy mirando. Y es por eso que tenemos que tener cuidado con todo aspecto, y es por eso que el salmista dice: Señor, evalúa mi corazón. Porque nosotros tenemos que saber y creer que el pecado no es cualquier cosa. Y pasa con los niños, por ejemplo. Tenemos que cuidarnos también entre nosotros. Porque puede empezar que miramos a un hermano y se enojó por algo. Pues el hermano se enoja. ¿Qué queda? Y luego estamos llevándonos a golpes porque el hermano me dijo algo, pero empieza con algo pequeñito. Y es así con los niños. Empieza con algo pequeñito y cuando menos nos damos cuenta, ellos están completamente perdidos. Y empieza con algo pequeñito, y es por eso que tenemos nosotros que siempre estar vigilando y cuidando el uno al otro. Porque ellos empezaban con una ordenanza de conquistar la tierra y limpiar la tierra, y ellos no hicieron eso. Dice el 27, pero Manases no tomó posesión de Bet-Sean y sus aldeas, ni de Tanak y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Iblem y sus aldeas, ni de los habitantes de Megiddo y sus aldeas, porque los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, aunque no los expulsaron totalmente. Y esta es la negociación que hace Israel. No los vamos a sacar, no los vamos a eliminar, pero ustedes van a trabajar para nosotros. Y esa es la negociación que nosotros a veces hacemos con nuestro pecado. No lo voy a arrancar, no lo voy a sacar de mi vida, no lo voy a quitar totalmente de mi vida, pero voy a hacer esto. Hay que suponer, porque todos somos diferentes y diferentes tentaciones, diferentes tropiezos. Y hay que suponer que uno de los tropiezos de nosotros es cuando escuchamos cierta música, nos lleva a un lugar y estamos y nos hacemos una persona diferente. Y tenemos que saber que nosotros podemos decir, ok, pues yo cuando escucho música que tiene malas palabras, pues empiezo a decir muchas malas palabras. Voy a escuchar esa música, pero sin las malas palabras. Empezamos a negociar. Y es por eso que nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y si el Señor trae convicción, el Señor trae convicción para protegernos, trae convicción no para juzgarnos, no para hundirnos, sino porque nos quiere proteger. Pero lo que tenemos que saber de la tentación es, de la convicción, que la convicción no llega ya que nosotros estamos en la muerte. La convicción no llega cuando yo estoy ya acostado con otra mujer. Ya no es la convicción, ya es la culpa que me está hundiendo. Esa no es convicción. La convicción llega en el principio, cuando le estoy mandando un mensaje a una mujer y diciéndole algo que yo no tengo ningún negocio de decirle a una mujer que no es mi esposa. Y llega la convicción y dice, hey, ¿qué estás haciendo? Es ahí donde llega. Y yo puedo ignorar y decir, no, pues no es nada malo, pues yo que estoy diciendo, no.
o lo puedo ignorar y seguir. Y cuando sigo, la convicción va a seguir, la convicción, pero cuando llega el punto donde yo ya ni quiero, yo ya ni voy a sentir la convicción. Y es por eso que tenemos que estar nosotros, ser sensibles a la palabra de Dios. Y hay gente que dice al movimiento del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se mueve a través de la palabra. Tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios y tenemos que estar en la palabra de Dios para saber lo que le agrada y no le agrada a Dios. Porque cuando no sabemos lo que no le agrada a Dios, nosotros vamos a ir conforme a cómo me siento. Yo conocí a una mujer que estaba casada por muchos años, tenía hijos, y su esposo era grande, muy grande. Y cuando ella se casó con él, él así lo conoció, él nunca era flaco. Y esta mujer, después de que sus hijos ya habían crecido, eran adultos, todo eso, ella se divorcia de su esposo. Y se divorcia de su esposo porque ella dice, yo no siento esta atracción. Él no se cuida, él no cuida su cuerpo. Yo no quiero estar con un hombre así. Y esta mujer dice, le pedí a Dios si yo me podía divorciar de él y él me dio paz. Me dio paz. Dios me dijo que estaba bien. Y es por eso que no digo que tenemos que estar sensibles al Espíritu Santo, porque ¿eso qué quiere decir? Eso depende de ustedes. Si lo dejamos a nosotros, hermanos, pues yo me voy a sentir con paz el 8 de febrero y decir, hermanos, no tenemos iglesia, hay que ver el Super Bowl. El Señor me dijo que está bien, porque está bien. Y todos sabemos qué ridículo es eso. Y es por eso que tenemos que estar sensibles a la palabra de Dios. Y esta mujer divorció a su esposo y le dijo, el Señor me dio paz, el Señor me dijo que eso estaba bien. Y solo leer la palabra uno dirá, pues eso es imposible. Porque ¿cuál Dios te dijo que está bien? Pues el Dios que ella se había inventado, no el Dios de la Biblia. Y es por eso que tenemos que nosotros ser sensibles a la palabra de Dios. Y cuando llega la convicción, decir, Señor, perdóname, Señor, protégeme, Señor, restáurame a ti. Porque es ahí donde nosotros tenemos que cuidarnos. Y este grupo una y otra vez estaba negociando con la gente alrededor. Y porque estaban negociando, vamos a mirar en los capítulos que vienen lo que le sucede y por qué cae Israel a un pozo muy profundo del pecado, porque ellos no obedecieron desde el principio. Dice el 29, tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser, y a los cananeos habitaron en medio de ellos en Geser. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Nalal, de manera que los cananeos habitaron en medio de ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Y miramos como todas las tribus empiezan a decir, pues ustedes los tienen como esclavos, pues nosotros también. Ustedes hicieron eso, pues nosotros también. Y es por eso que nosotros, el ejemplo primero, principal, no es el hermano, no es la hermana, no es el pastor, es la palabra de Dios. Mi meta es ser el ejemplo. Mi meta es que yo pueda decirle a ustedes, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Esta es mi meta. Pero el ejemplo principal no soy yo, es la palabra de Dios. Y miran lo que dice la palabra de Dios, y si mi vida modela eso, entonces pueden decir, sí, le podemos seguir a este hombre. Pero si miran la palabra de Dios y yo soy inconsistente, dicen, pues voy a creerle a la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros, nuestros ojos,
tienen que estar primeramente en la palabra, no en Jesús. Hay gente que dice, no mires al hombre, mira a Jesús. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Cómo voy a mirar yo a Jesús? Aquí. Pero la gente dice, no, yo no sigo al hombre, yo sigo a Jesús. Nunca leen sus Biblias, nunca buscan a Dios. Pero lo dicen como excusa para no ir a la iglesia. Lo dicen como excusa para no someterse a la enseñanza de un pastor. Y es por eso que el trabajo de todos nosotros es de vigilar, evaluar. Es por eso que los versículos están aquí. Para que ustedes lean conmigo lo que yo estoy leyendo. Y si yo digo algo que no está ahí, para que ustedes se levanten y se vayan de este lugar. Porque es lo correcto de hacer. Había una pareja que antes de que se fueron, me dijeron a mí que ellos estaban buscando una cosa por qué irse de la iglesia. Y no pudieron encontrar una. Y me hizo sentir muy bien. Porque la gente se va a ir y duele y va a pasar. Pero es una cosa cuando alguien se va porque dice, ahí enseñan falsa doctrina. Y cuando eso pase, hay que cerrar la iglesia. No me dejen entrar. Pero se sintió muy bien, y les voy a ser honestos, se sintió muy, muy bien cuando me dijeron, estábamos buscando cualquier cosa que tú dijeras para decir, mala enseñanza, y no la encontramos. Y es por eso que nosotros tenemos que vigilarnos conforme a la palabra y seguir la palabra de Dios. Y vamos a fallar, obviamente, no somos perfectos, pero lo que estamos mirando aquí, no estamos hablando del pecado a través porque somos pecadores, pero estamos hablando de una desobediencia que es al propósito. De eso estamos hablando. Que yo voy a pecar contra ustedes, claro que sí, yo he pecado contra ustedes, porque es parte, y ustedes han pecado contra mí, pero nos amamos, nos perdonamos y seguimos adelante porque es la gracia y la misericordia que los enseñamos. Pero es una cosa pecar el uno contra el otro porque es nuestra naturaleza, y es otra cosa que yo entre a tu casa, te robe. Son dos cosas muy diferentes. Y es por eso que tenemos que saber que lo que está pasando aquí no son errores, de la vida, Señor, perdóname. Es un error como David de Betsabé. Y es por eso que cuando llega el profeta a David y le dice a David, ¿qué haremos? ¿Qué dice David? Maten a ese hombre. Y Natán le dice a David, eres tú. Porque es una diferencia pecar porque es lo que somos y pedirle al Señor. Y como lo dice Jesús cuando le está lavando los pies a los discípulos, los que están limpios necesitan solamente lavarse los pies. El pecado del día a día es el lavarse los pies. Pero el pecado que estamos vibrando aquí es un pecado donde ellos están sabiendo y entrando al pecado. Y es por eso que es ahí donde entra la convicción. Dice el 31. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni de Jalab, ni de Akzib, ni de Helba, ni de Afec, ni de Rehob. Así que los de Aser habitaron entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, porque no los pudieron expulsar. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes, ni a los habitantes de Bet-Hanad, sino que habitó entre los cananeos los habitantes de aquella tierra, pero los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Hanad fueron sometidos a trabajos forzados. Entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa. Noten. Forzaron Israel, y al final la gente que ellos tenían que eliminar ahora están forzando a la tribu de Dan a la región montañosa y no los dejaron descender al valle. Y los amorreos persistieron en habitar en el monte Jerez,
en Ajalón, en Salbim, pero cuando el poder de la casa de José se fortaleció, los amorreos fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Y lo que tenemos aquí es, una y otra vez, se negoció el pecado, y porque se negoció el pecado, da muerte, da luz a la muerte. Cuando pensamos nosotros de lo que nos dice la palabra de Dios, es importante que nosotros entendamos que el pecado se habla de una manera muy extrema, porque es lo que causó la destrucción del mundo. Y es por eso que cuando el cristiano habla del pecado como cualquier cosa pequeña, es solo una mentira, es solo un pecado de enojo. Y lo peligroso es cuando lo combinamos con nuestra personalidad. Es porque yo soy bien enojón, hermano. Como si fuera parte de quien soy. La Biblia dice eso es pecado. Yo digo, no, es porque yo me fastidio bien rápido, hermanos. Es el pecado. Y cuando nosotros queremos combinarlo con nuestra personalidad, es cuando nosotros entramos a un tipo de vida donde vamos a dejar a luz a la muerte. Les leo para terminar lo que nos dice nuestro Señor sobre el pecado. Y habla en el contexto del adulterio, pero podemos aplicarlo a un contexto pues más amplio. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, y noten que no está diciendo, lo que no está diciendo, que el mirar a una mujer es lo mismo, o es lo mismo de grave de acostarse con una mujer. No está diciendo eso. Es lo que tenemos que entender. Él no está diciendo, lo que nuestro Señor no está diciendo, que es lo mismo. No está diciendo, dice, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Pero no está diciendo que es de lo mismo de la gravedad. Es diferente, porque eso sería algo pues ridículo. Porque en otra parte dice, si tú odias a tu hermano, lo has matado. Nadie va a la cárcel porque odia a una persona. Porque no es lo mismo, en sentidos de gravedad y de peso. Y tenemos que aclarar eso para no pensar, pues él está diciendo que es lo mismo. No está diciendo eso, él está haciendo la comparación. Y dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Y él está hablando no del acto, noten. Él no está diciendo, si tú te acostaste con una mujer, arráncate el ojo. Él está diciendo, si tú miras a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. En el corazón ya se cometió. Y lo que está hablando ahí es lo que se nos habla en Santiago, la pasión. La pasión está dando a luz al pecado. Porque empieza con una mirada, empieza a mirar. Y nos dice el Señor, si has codiciado con los ojos, arráncate el ojo. Y obviamente no es literal, pero es guárdate, cuídate. Trátalo como algo serio. Porque si nosotros decimos, si tú has mirado a una mujer o a un hombre para codiciar, arráncate el ojo, pues todos aquí estuviéramos ciegos. Amén, todos. Y se dice, no, yo no, mentiroso. Todos. Pero no está diciendo si te has acostado, dice si has mirado para codiciar. ¿Por qué? Porque aunque acostarse con una persona que no es tu pareja es mucho peor que mirar a una persona y desearla, en el corazón
es lo mismo, porque es ahí donde nos va a llevar. Ahí nos va a llevar la carretera, es ahí donde termina. Y es por eso que nosotros no paramos y no nos arrepentimos y no estamos vigilando después de que se cometió el pecado. Nosotros estamos vigilando mucho antes. Y cuando estamos sensibles a la palabra de Dios, nosotros vamos